La vida sin conflictos no es humana. Bienvenido a la oportunidad de manejar los conflictos, de aprovecharlos. Si eres una persona que trabaja, te habrás dado cuenta que los conflictos son algo natural a la convivencia cotidiana. El manejo de conflictos es una competencia sumamente valiosa para los líderes. Dentro del manejo de conflictos, lo primero que requerimos es entender que la confrontación es una muestra de vida, es parte de la naturaleza. El conflicto humano es una situación en la que dos o más individuos o grupos son contrapuestos en sus intereses, entran en confrontación porque tienen posiciones distintas. Hay maneras de identificar en qué momento está un conflicto. Puede haber un conflicto latente, puede haber un conflicto manifiesto. ¿Y cuándo es latente? Bueno, pues un conflicto es latente cuando encontramos que hay personas en un mismo gremio, en un mismo grupo, en un mismo lugar de trabajo, personas con diferencias de opinión, con creencias distintas, valores que son diametralmente opuestos y metas que no están siendo de alguna manera similares. Está latente mientras no tengan que poner en entredicho alguno de sus valores, metas, opiniones o creencias. El conflicto percibido. Este momento del conflicto es cuando ya se detecta la presencia de una situación que se interpreta como fuente de confrontación, enojo, miedo, estrés, angustia, etcétera. Y este tipo de acciones se identifica con diálogos que son a volumen alzado, conversaciones que no llegan a ningún acuerdo y que después de ellas hay rencillas. Ahí se empieza a percibir este conflicto. El conflicto manifiesto es cuando estalla la confrontación, incluso en presencia de más colaboradores y hasta de los líderes. Y es ahí donde uno, como líder, debe entrar en acción, intervenir, hacer algo al respecto para aprovechar esta confrontación. El conflicto se presenta entre personas, áreas, grupos y evidentemente en organizaciones. El doctor Thomas Gordon, un especialista en comunicación y en solución de conflictos dentro de las organizaciones, advierte reacciones que suelen no funcionar ante conflictos. ¿Cuáles son algunas de estas reacciones que no funcionan ante los conflictos? Ordenar, porque implica un mandato y a las personas no les gusta sentirse dominadas. Las personas apoyan el mundo que ayudan a crear, no ese al que las mandan. Amenazar. Quien está amenazado está amedrentado y tenderá a huir o contestar tóxicamente. Sermonear. Las acciones de apoyo cuando suceden en conversaciones y se convierten en monólogos donde solamente uno está predicando al otro qué tendría que estar haciendo, rara vez surte buenos efectos, parecido al aconsejar. El consejo no pedido suele ser no entendido y ni siquiera escuchado en ocasiones. El acto de argumentar no funciona cuando el argumento no está inmiscuido con un entendimiento inicial con la persona,
ningún argumento puede escucharse contundente. Juzgar. Cuando alguien se siente juzgado, está poniéndose a la defensiva. Adular. No funciona el hecho de entregar algunas alabanzas a la persona con el fin de empezar a influenciarlo, porque se va a percibir precisamente la adulación. Ridiculizar. Poner en evidencia a alguien es la forma más consistente para perder control en un grupo y confianza en una persona. Sobre todo esa persona perderá la confianza con quien provocó esta evidenciación. Diagnosticar como si fuéramos expertos, los jefes, diciendo lo que tú necesitas es, o los colaboradores mismos, compañeros que sienten que por el simple hecho de haber observado algunos actos, ya son capaces de ver qué necesita la persona y le dicen lo que tú necesitas es hacer esto, esto y esto. Parecido al acto de ordenar, no va a funcionar. Y finalmente, solapar, que implica también hacer como si nada estuviera sucediendo. Todas estas reacciones no suelen funcionar ante los conflictos. ¿Cómo solucionar entonces? Bueno, vamos a contar una anécdota, la anécdota de los puercoespines, para comenzar a pensar en alternativas. Había una vez un conjunto de puercoespines que en un frío día invernal querían tener calor. Y se dieron cuenta que sus cuerpos emanaban calor, por lo tanto decidieron aproximarse unos a otros. Pero como al aproximarse se herían con sus púas, con sus espinas, al sentir esas heridas, violentamente se alejaban unos de otros. Pero hacía frío y tenían ganas de sentir calor, así que volvieron a unirse y otra vez las espinas, las púas, ocasionaron que violentamente otra vez se alejaran unos de los otros. Y nuevamente el frío persistía. Y volvieron a juntarse y a desunirse por el dolor que causaban las espinas. Y así era un cuento sin acabar. ¿Cómo solucionar la anécdota de los puercoespines? El autor Carlos G. Vallés, en su libro Te quiero, te odio, finaliza esta anécdota afirmando que por fin los puercoespines, luego de muchos intentos, lograron estar juntos de tal manera que sus púas, sus espinas, no hirieran y a la vez ellos pudieran calentar sus cuerpos con los de otros puercoespines. Después de cuántos intentos nosotros tendremos la oportunidad de manejar el conflicto. Pues la primera herramienta es la empatía. Eso es el primer paso, acelerar la empatía. El hecho de buscar comprender en vez de querer ser comprendido. Esto que menciono está en el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La empatía cultiva el salario emocional en las personas y genera un estado de entendimiento inicial. Necesitamos entender y dominar lo que está sucediendo con esas personas, la situación que están viviendo, el contexto, y todo eso implica de parte de nosotros un esfuerzo por meternos en la circunstancia de los que están teniendo el conflicto. Contéstame algo, eres perfecto.
me parece que todos somos perfectibles y todos contamos con algunas púas, espinas, de las cuales a veces ni siquiera somos conscientes. Te invito a que veas este enlace que estoy compartiendo también aquí en este video para que te sensibilices sobre tus posibles púas, espinas, nuestras espinas que no estamos percatándonos cómo dañan a otros en las interacciones. Cuando detectamos nuestras espinas, estamos ya en posición de ser apoyados, primero por nosotros mismos y luego para que otros puedan ponerles cotonetes a nuestras espinas y de esa manera poder fluir con otros. Cuando vemos las circunstancias de la vida cotidiana y entendemos que el conflicto es algo natural, también será valioso que entendamos que como seres humanos a veces nos aflora el reptil que todos llevamos dentro. ¿Cómo que el reptil? En efecto, nosotros como personas tenemos una acción cerebral que inevitablemente, según el autor Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, tenemos varios niveles de cerebro. Primero está en la parte más honda el cerebro reptiliano, donde la función es actuar por instinto, sobrevivir, huir, pelear, comer, beber, sexo, temperatura corporal. Por otro lado, en otro nivel está el cerebro límbico, propio de los mamíferos. Ahí radican las emociones, el amor, odio, dolor, gozo, ternura, compasión, alegría, tristeza. Y el nivel más desarrollado del cerebro, el cerebro racional, propio de nosotros como seres humanos. La función del pensamiento abstracto, el creativo, el análisis, la conciencia, el poder planificar, las operaciones matemáticas, la lógica, el tomar decisiones consensuadas. Ahí necesitamos el cerebro racional. Estos tres cerebros conviven cotidianamente en nuestro actuar y describen muy bien lo que en un concepto de humano está. El ser humano es una unidad bio-psico-espiritual, un animal racional. Es una forma de definirnos, no quiere decir que sea la más idónea. Y una raíz de esta concepción es que tenemos un cerebro reptiliano que suele en ocasiones superar los otros niveles cerebrales. Reflexionemos entonces. La reflexión es una de las formas en que nosotros podemos analizar nuestra conducta en la vida cotidiana para someterla a nuestro propio juicio y nosotros determinemos si es necesario hacer algunas modificaciones y ajustes en nuestra forma de interactuar y de solucionar conflictos. Para dominar a nuestro animal interno, el autogobierno, la reflexión es número uno. Así como acelerar la empatía. ¿Cómo aceleraremos la empatía? Con 6 velocidades. En primera, aceptar la naturaleza humana. Metemos la segunda velocidad, transformar en progreso esa confrontación, esa diferencia, esa adversidad. ¿De qué manera podemos transformarla en algo que represente valor? Tercera, evitar tomártelo personal, ya que en ese momento estamos de alguna forma alimentando esa confrontación desde el ego.
Metemos cuarta velocidad y fomentamos el diálogo, la conversación. La quinta, practicar la asertividad. Asertividad implica que aseveres, afirmes, declares lo que tú necesitas, sientes a la persona adecuada, en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Y por último, la última velocidad, la sexta, negociar. Estabilidad. Esta habilidad para conseguir acuerdos vale oro en la vida cotidiana. Tomémoslo en cuenta. Y si quieres ver en qué consiste cada una de estas velocidades, no te pierdas nuestras siguientes entregas, porque el manejo de conflictos es una competencia de altísimo valor. Yo soy Robsel y estamos en acción.